¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente tener a un padre multimillonario? Yo soy Fontaine, tengo 33 años, y créeme, no es el cuento de hadas que la gente imagina. Mi padre posee gran parte de la costa más lujosa de las Carolinas. Es un donador influyente. Usa un reloj que vale más que la mayoría de las casas. Y, aún así, esa misma tarde, yo me casé con un hombre con grasa bajo las uñas. Mi padre se levantó en mi propia boda y me borró de su vida con una sola frase. Sin herencia, sin fondo fiduciario, sin nada. Mi esposo solo sonrió y le respondió con 4 palabras. El salón entero se quedó en silencio. Mi madre lloró como si lo hubiera ensayado, pero ninguno de ellos sabía realmente dónde trabajaba mi esposo, ni lo que yo había construido en secreto con mis propias manos mientras ellos se reían de mí. 6 meses después, lo descubrirían frente a 500 personas, en el peor momento posible para el imperio de mi padre. Bienvenidos de nuevo a Historias de Venganza Familiar Oculta, donde quienes te subestiman descubren demasiado tarde a quien tenían enfrente. Si alguna vez una historia te ha tocado una herida que creías olvidada, estás en el lugar correcto. Ahora, déjame llevarte al día en que mi padre me dio un ultimátum disfrazado de amor. Fue un jueves, en una mesa larga que miraba hacia el agua. A mi padre le gustaba decir que era dueño de todo lo que veía. No era dueño del océano, solo de la vista, del resort y de la mayoría de las personas sentadas en esa mesa. Una botella de Krug respiraba junto a su brazo. Su reloj Vacheron reflejaba la luz de las velas cada vez que tomaba una ostra, lento, como lo hacen los hombres que quieren que los demás esperen. Ya arreglé que conozcas a Preston Vance el sábado, dijo sin levantar la mirada. La fusión con Vance está casi cerrada. Ayudaría mucho que los vieran juntos. Dejé el tenedor en la mesa. Mi abuelo me había enseñado a mover las manos cuando necesitaba mantener la calma, así que, sin pensarlo, pasé el pulgar por el compás de latón gastado que aún cargaba en mi bolsa. El mismo que Walter había puesto en mi mano antes de morir. Estoy saliendo con alguien, papá, dije. ¿Es serio? Eso llamó su atención. ¿Con quién?, preguntó. ¿De qué familia? No lo conoces. Las velas chisporrotearon. La sonrisa de mi madre se quedó congelada, frágil, como vidrio a punto de romperse. Mi padre dejó la ostra a medio comer y me miró como se mira una propiedad que ya decidió no comprar. En esta familia, dijo, el matrimonio es una fusión. El sentimiento es para quienes no pueden pagar estrategia. No le dije el nombre de Owen. No le dije que Owen jamás encajaría en esa mesa, y que para mí eso era el mayor cumplido posible. Solo sonreí y dejé que el silencio se quedara ahí, porque algunas respuestas es mejor darlas después, en persona, frente a una audiencia mucho más grande. Por supuesto, me investigó. Así funcionaban los Porter. 3 días después, me llamó a su oficina en el último piso del Resort Insignia, donde las ventanas iban del suelo al techo y las sillas estaban diseñadas para hacerte sentir más pequeño de lo que eres. Un folder delgado estaba sobre el escritorio. Owen Hall, leyó mi padre, con la misma frialdad con la que se lee un contrato. Mecánico de aeronaves. Renta un hangar en un aeródromo regional. Sin bienes raíces. Sin activos relevantes. Sin conexiones familiares que valgan la tinta. Cerró el folder y me miró. ¿Por esto vas a rechazar la fusión Vance, por un hombre que repara motores ajenos para ganarse la vida? Es un buen hombre, respondí. Los buenos hombres no construyen legados, Fontaine. Los contratan los que sí lo hacen. Se puso de pie y caminó hacia el ventanal, con las manos detrás de la espalda. Voy a ser claro para que no haya confusiones después. Los Porter no se casan con mecánicos. Ya había escuchado esa misma dureza cuando se negó a pagar mi carrera de ingeniería, llamándola un capricho inútil para una hija Porter. Yo la pagué sola, entre noches y fines de semana, construyendo cosas con mis propias manos, mientras a mi hermana le entregaban un debut y un guardarropa completo. Tú me enseñaste a construir cosas, papá, dije con calma. No te sorprendas de que haya construido una vida que no aprobaste. Él soltó una risa corta, seca. Pero había algo extraño en ese folder que me quedó dando vueltas durante semanas.
El investigador no había encontrado nada. Ni deudas, ni escándalos, ni pasado. Para alguien tan ordinario como mi padre decía que era Owen, su expediente era demasiado limpio. Demasiado perfecto. Y todavía no entendía por qué. Conocí a Owen 4 meses antes, y no fue en una fiesta. Lo conocí trabajando, que es el único lugar donde siempre me he sentido completamente yo misma. Una pista regional había contratado a mi firma para evaluar la estructura de un hangar viejo antes de ampliarlo. Pasé la mañana entre sus vigas, con una lámpara y una libreta. Todo el edificio vibraba. Hay un sonido que hacen las turbinas cuando un jet acelera a 2 hangares de distancia, un zumbido que sube desde el pecho antes de volverse audible. Y a mí me encantaba, como otras personas aman la música. Un hombre con overol se limpiaba las manos cerca de las puertas, observándome medir una placa corroída. En su pecho decía Tidewater, una empresa regional que apenas reconocía. Ese platillo había estado engañando a los inspectores durante una década, dijo él. Dime qué ves. Así que le expliqué. Y en lugar de asentir con educación como hacen la mayoría de los hombres, discutió conmigo. Y tenía razón 2 veces y estaba equivocado una. Y lo admitió sin problema. Hablamos durante 2 horas. Me preguntó qué construiría si nadie me pagara y nadie me estuviera mirando. Una pregunta que en mi familia nunca nadie había considerado. Pagó nuestro café en efectivo, con un fajo de billetes gastados, y nos alejó del lugar elegante de la carretera para llevarnos a un restaurante con cabinas de vinil agrietado. Noté que los pilotos lo saludaban con una deferencia demasiado marcada para ser solo un mecánico de línea. Lo noté, lo guardé en mi mente, y lo dejé pasar. Porque él me estaba mirando como si el trabajo importara. Como si el trabajo fuera lo más real que yo tenía. No me importa de qué familia vengas, dijo cuando me acompañó a la salida. Y le creí. Me pidió matrimonio en el hangar, y fue perfecto, porque ahí era donde yo más me sentía yo misma. Nada de cuartetos de cuerda, nada de azoteas, nada de anillos elegidos por alguien más. Él había fabricado el anillo con sus propias manos, en el torno del fondo. Titanio simple, con una pequeña imperfección en la unión. Y estaba nervioso, de una forma que nunca le había visto. No puedo darte la vida que ellos planeaban para ti, dijo. Pero jamás voy a hacerte pequeña. Le dije que sí antes de que terminara. Contarle a mi familia fue otra maquinaria completamente distinta. Les di 2 meses de aviso, como quien advierte antes de una demolición controlada. Mi hermana Brooke se enteró en menos de 1 hora y publicó una historia para sus 200.000 seguidores. Una foto de una llave inglesa con la frase, valiente decisión, ojalá el amor pague las cuentas. Y un emoji de risa. Preston Vance, el hombre que mi padre había elegido para mí, empezó a decirle a la gente que se había salvado de un error. Mi madre llamó y respiró al teléfono durante 1 minuto entero antes de hablar. Y mi padre, cuando finalmente llamó, no levantó la voz, lo cual siempre era peor. ¿Quieres una boda?, dijo. Perfecto. Te daré una boda que no vas a olvidar. Debí haber entendido la amenaza escondida dentro del regalo. No lo hice, porque estaba feliz. Y la felicidad te vuelve generoso con quienes no la han ganado. Le conté a Owen lo que mi padre había dicho, esperando preocupación. Él solo asintió lentamente, como un hombre revisando el clima antes de un vuelo que de todos modos piensa tomar. Que planee lo que quiera, dijo. Al final del día, nosotros vamos a seguir casados. Esa calma debió haberme dicho algo sobre el hombre con el que me estaba casando. Pero no lo hizo. Todavía no. Mi madre llegó 2 días después con un folder de revistas de novias y una expresión cuidadosamente diseñada para el dolor. Diane Porter vivía la tristeza como otras mujeres viven el maquillaje, con paciencia y buena iluminación. No me preguntó si era feliz. Me preguntó qué iba a decir la gente. ¿Entiendes lo que esto nos hace?, dijo, secándose un ojo que ni siquiera estaba húmedo. Tu padre ha construido este nombre durante 30 años. Y tú lo estás destruyendo por un hombre que huele a aceite de motor. Le dije que el aceite de motor era un olor al que yo ya le había tomado cariño. Ella dejó las revistas sobre la mesa como si la hubieran insultado.
No me obligues a elegir, Fontaine, dijo. Y ahí estaba otra vez. La frase de toda la vida. La que siempre significaba que ya había elegido, y solo quería que yo me disculpara por notarlo. Apreté los compases de latón en mi bolsa hasta que el borde me marcó la palma. Walter siempre decía que una medida no se preocupa por cómo te sientes, y tú tampoco deberías. Ya elegiste, mamá, dije. Hace mucho. Ella se tensó, y por un segundo algo real se asomó detrás del personaje. Tu abuelo, empezó, antes de morir me pidió que me asegurara de que tú, y se detuvo de golpe, como quien cierra un cajón que no debía abrir. Nada, olvídalo. ¿Asegurarme de qué?, pregunté. No importa ya. Recogió sus revistas y su tristeza y se fue. Y yo me quedé ahí mucho tiempo después, dando vueltas a esa frase incompleta, como una pieza que no encajaba en ninguna estructura que yo conociera. Walter le había pedido que se asegurara de algo sobre mí. Y ella había decidido que yo no tenía derecho a saberlo. La primera tarjeta fue rechazada en una tienda de telas, mientras pagaba muestras. Luego la segunda. Después, el pequeño estipendio de consultoría que recibía del fondo familiar simplemente desapareció. Sin correo. Sin llamada. Solo un número que amaneció en cero. Al final de la semana, mi padre había cortado cada hilo que volvía a él, como quien recupera un auto en la madrugada para que nadie lo vea. Los amigos de la alta sociedad se alejaron en silencio, y eso dolió más que cualquier puerta cerrada. Un mensaje de una mujer que conocía desde la preparatoria. Lo siento, cariño. ¿Entiendes? Mi papá hace negocios con el tuyo. Otro más. Nada personal. 28 años de cumpleaños reducidos a una línea contable que alguien decidió eliminar. Esto es lo que mi padre no entendió. Y es lo que todos los hombres arrogantes siempre fallan en entender. Creyó que cortar mi acceso era lo mismo que cortarme las piernas. Pero yo no lloré en esa tienda de telas. Volví a casa, abrí una hoja de cálculo y hice lo que me habían entrenado para hacer toda la vida, calcular la carga antes del pánico. Renta, comida, mis ahorros modestos, los proyectos de consultoría que podía conseguir sin depender del apellido Porter. Las cuentas eran ajustadas, pero sostenían el equilibrio. Esa noche, Owen me encontró en la mesa de la cocina y, con calma, me ofreció pagar todo. Le dije que no y lo dije en serio. Necesito sostenerme sobre mis propios pies primero, le dije. Después puedes pararte a mi lado. No discutió. Solo puso su mano en mi hombro y me dejó trabajar. Mi padre había cancelado una tarjeta. Pero no había cancelado mis manos, ni mi cédula profesional, ni el motor de pensamiento que había fingido ser decorativo durante toda mi vida. Nos mudamos a una casa pequeña de madera cerca del campo de vuelo, de esas que mi madre habría llamado encantadora con los dientes apretados. Tenía buena luz, un porche que atrapaba las tardes y una cocina apenas lo bastante grande para dos personas que se querían. Y la amé más que cualquier habitación en la que crecí. Pero con Owen empecé a notar algo extraño. No terminaba de encajar del todo. A veces tomaba llamadas tarde en el porche, en voz baja, y las palabras que salían no eran palabras de mecánico. Retrasa la ventana de mantenimiento, decía una noche. No, lo del consejo lo manejo yo. Todavía no involucres a legal. Un mecánico no tiene consejo de administración. No pregunté nada, porque habíamos acordado algo desde el inicio, ganarnos las verdades del otro en lugar de exigirlas. A la mañana siguiente, una revista especializada quedó sobre nuestra mesa, olvidada por uno de sus compañeros. La portada hablaba de una empresa de aviación que yo había escuchado apenas de paso, con un titular sobre su fundador reclusivo, el multimillonario que aún ajusta sus propios motores. No había rostro en la foto, solo una mano con guantes sobre una turbina. La miré, pensé que era una historia interesante de alguien más, y serví mi café. Owen me observaba desde la puerta con una expresión que no podía leer. Algo entre esperanza y miedo. La mirada de un hombre esperando ver si tú descubrirás un secreto que él ya conoce. El dinero solo es una herramienta, Fan, dijo casi para sí mismo. Prefiero que confíes en el hombre y no en la caja de herramientas.
Me reí y le dije que sonaba como galleta de la suerte. Él sonrió, pero no se rió. Y mucho después entendería que me estaba diciendo la verdad en voz alta, y que yo todavía no había aprendido a escucharla. Y aquí hay algo importante, porque si alguna vez te han hecho sentir que tus decisiones avergüenzan a tu familia, ya sabes exactamente cómo se siente esto. Leo cada comentario, así que dime, ¿alguna vez alguien ha medido tu valor en dinero y te ha dejado corto? Suscríbete si quieres ver cómo esto se desmorona y se reconstruye, porque el momento en que la cara de mi padre cambia de verdad está por llegar, y valió completamente la espera. De vuelta a la historia. Habíamos planeado algo pequeño, una capilla junto al agua, 50 sillas, solo las personas que realmente estuvieron con nosotros. Pero al llegar, el estacionamiento estaba lleno de autos que costaban más que la capilla. Mi padre había invitado a 200 personas de su mundo, sin avisarnos, y él mismo había organizado los asientos. Incluso mandó imprimir un plano de mesa, una tarjeta gruesa color crema en un caballete junto a la entrada. Cuando encontré la mesa de mi propia familia, entendí el mensaje. Había colocado a Owen hasta el fondo, junto a la salida de emergencia, bajo un letrero escrito a mano que decía invitado, no novio. La sala olía a perfume caro y a desprecio silencioso. Preston Vance estaba ahí, recargado en una columna con un vaso ámbar, mirándome como un hombre que aún espera salvar un trato perdido. Mi madre estaba en primera fila vestida de gris funerario. Brooke ya tenía el teléfono levantado antes de que terminara de caminar por el pasillo, grabando, narrando en voz baja para sus seguidores. Encontré a Owen cerca de la salida trasera, exactamente donde el plano lo había desterrado, y era la persona más tranquila del edificio. Tu papá tiene talento para el teatro, murmuró. Lo tiene, le dije. Siempre guarda el discurso para el final. Nos casamos de todos modos. Los votos fueron nuestros, simples y verdaderos. Y durante 90 segundos, toda la maquinaria que mi padre había construido desapareció, y solo quedamos nosotros, el sonido del agua afuera y el aire detenido. Entonces lo escuché, el sonido pequeño y brillante de una copa siendo golpeada con un cuchillo. Me giré. Mi padre se levantaba en la cabecera de la mesa que él mismo había decidido gobernar, levantando su vaso, aclarando la garganta, sonriendo como un hombre a punto de hacerte un enorme favor. Un brindis, dijo. Y el salón obedeció en silencio, porque así funcionan los lugares cuando los controla un hombre como él. Para mi hija y para su, hizo una pausa, saboreándolo, esposo. Esa pausa hizo el trabajo que un insulto no necesitaba hacer. Yo construí todo lo que tenemos desde un solo motel que mi propio padre perdió, continuó, caminando entre las mesas, el vaso en la mano, la esposa del gobernador observando desde la mesa 4. Cada dólar, cada puerta, lo gané. Se detuvo junto a Owen, lo miró de arriba abajo, el traje limpio pero sencillo, las manos cuidadosas. En lugar de eso, eligió una mancha de grasa sobre el apellido familiar. Algunas personas se rieron. Los teléfonos se levantaron. Sentí la cámara de Brooke girarse hacia mí, hambrienta. Así que permítanme ser útil, dijo mi padre, girándose hacia su audiencia como si anunciara una buena noticia. A partir de hoy, Fontaine ya no es una Porter en ningún sentido que importe. Sin herencia, sin fondo fiduciario, sin una sola acción de lo que he construido. Es la esposa de un mecánico, y puede disfrutar la vida que eligió. Dejó que la frase cayera con peso. El salón contuvo la respiración, esperando ver si yo me quebraba, porque ese era el único espectáculo que interesaba a la gente que él había invitado. Mi madre se secó una lágrima, no dijo nada, no me defendió, hizo lo de siempre, convertir la herida en actuación mientras empujaba el cuchillo un poco más profundo. Yo no me quebré. Me quedé derecha, como Walter me enseñó a estar cuando una carga pesa más de lo que parece, y dejé que mi padre terminara su presentación. Porque hacía mucho había aprendido que el hombre más ruidoso en la sala suele ser el que menos tiene que decir. Entonces Owen se levantó. Lo hizo despacio, como hacía todo, como alguien que nunca había sido apurado por el pánico de otros. Se abrochó su saco sencillo y miró a mi padre al otro lado de ese salón absurdo. Y sonrió. Y esa sonrisa fue lo que me heló la nuca, porque no era de enojo. Era paciencia. Gracias por el brindis,
señor Porter, dijo, y su voz llegó sin esfuerzo a todo el salón. Y gracias por el discurso sobre la herencia. Mi padre esperó súplica. No llegó. 4 palabras, simples, como una especificación técnica. El salón se movió incómodo. Mi padre soltó una risa demasiado fuerte. ¿No la necesitas? Tú rentas un hangar. Si lo necesito, dijo Owen. Es el mejor dinero que gasto. ¿Y exactamente qué crees que le aportas a mi hija? Owen lo pensó con seriedad, como si la pregunta realmente lo mereciera. Respeto, dijo. Y la verdad, cuando ella esté lista para escucharla. En una mesa cerca de las ventanas, un hombre mayor con un traje impecable se puso de pie e inclinó ligeramente la cabeza hacia Owen, como un saludo silencioso, como quien reconoce a un capitán. Después supe que dirigía la empresa de Owen en el día a día. Mi padre no lo reconoció entre los invitados. Y por un instante fugaz, su seguridad se tambaleó. Una grieta mínima en toda esa piedra pulida. La mirada de un hombre que ha hecho mal las cuentas y todavía no encuentra dónde. Los Porter no se casan con mecánicos, repitió mi padre, aferrándose a la frase como a un pasamanos. Owen solo asintió. Casi amable. Entenderá mi trabajo pronto, señor, dijo. Todo el mundo lo hace eventualmente. Y volvió a sentarse a mi lado, tomó mi mano debajo de la mesa y la apretó una vez. Y por primera vez en todo el día sentí que el salón empezaba a pertenecer a nosotros. Mi padre había hecho su jugada. Me tocaba a mí. Y no tomé un vaso ni una copa ni nada para llamar la atención. Solo me puse de pie y miré el salón que él había llenado contra mí. Mi padre cree que una persona vale lo que hereda, dije. Yo también lo creí. Pasé 28 años intentando ser valiosa para él. Dejé que eso respirara. Fui a las escuelas correctas. Aprendí la sonrisa correcta. Y lo más que llamó a mi trabajo fue un pasatiempo. Alguien se movió incómodo. Así que pagué mi propia carrera en las noches que él no conocía. Y aprendí a construir cosas que sostienen peso. Peso real. El tipo de peso que no le importa tu apellido. Miré a mi madre. No pudo sostener la mirada. Hoy no perdí una familia. Solo dejé de audicionar para una. Silencio. Y luego, desde algún punto del salón, un par de manos comenzó a aplaudir. Después otra. Y luego más de las que cualquiera esperaba, incluso algunas de los propios invitados de mi padre. No es necesario que se queden, dije con calma. La puerta está ahí. Si vinieron a ver una tragedia, lamento decepcionarlos. Esto es una boda. Quédense a celebrar o váyanse. La mandíbula de mi padre se tensó. Había construido el salón para verme caer. Y el salón, en silencio, se había negado a hacerlo. Unas 30 personas se levantaron y se fueron. Más de 200 se quedaron. Y eso fue lo que él no había previsto. Porque los hombres que solo entienden el poder nunca entienden que hay gente que responde a la dignidad. Y la dignidad, al final, es contagiosa. El desprecio no mi padre se fue entonces. Mi madre detrás de él. Brooke solo se detuvo a grabar el centro de mesa como si le hubiera hecho algo personal. En cuanto la puerta se cerró, el salón respiró. La presión desapareció. Y los extraños que se quedaron empezaron, primero torpemente y luego con calidez, a comportarse como invitados de una boda. Alguien encontró la música. La mesera, una mujer local que mi padre no había contratado, sacó un pastel sencillo de panadería, blanco, con una línea ligeramente torcida de betún. Y fue el mejor pastel que he probado en mi vida. Porque en esa mesa nadie estaba actuando. Owen y yo bailamos mal, en el espacio vacío entre las sillas. ¿Algún arrepentimiento? Me preguntó, con la barbilla apoyada sobre mi cabeza. Ninguno. Ni por un segundo. ¿Ni siquiera el plano de asientos? Especialmente el plano de asientos. Se rió de verdad esta vez. Luego su rostro se volvió más serio, más silencioso. Cuando sea el momento correcto, dijo, te voy a contar todo sobre el trabajo. Todo.
Me aparté un poco para mirarlo. ¿Por qué no ahora? Porque lo escucharías distinto ahora, respondió. Y porque quiero estar en un lugar que lo demuestre, no solo decirlo. Lo dejé pasar, porque confiaba en él. Y porque la música era buena, el pastel ya se había terminado, y por una noche nadie me estaba midiendo contra nadie. No tenía idea de que el lugar donde Owen quería estar cuando todo saliera a la luz sería un escenario frente a 500 personas. Y que el peor asiento del salón sería para el hombre que había pasado la tarde asignando todos los demás. 2 semanas después de la boda, me llamó una abogada que nunca había visto. Se llamaba Ruth Maddox, y había representado a mi abuelo Walter durante 30 años, hasta su muerte. Su oficina olía a papel viejo y cera de limón. Tu abuelo dejó instrucciones, dijo, deslizando un archivo delgado sobre el escritorio. Ciertas cosas solo pasarían a ti si te casabas con alguien elegido por ti, sin la aprobación de tu padre. Eso se activó hace 2 semanas. Dentro del expediente había un objeto envuelto en tela. Y lo reconocí incluso antes de abrirlo. Sus compases de latón. El buen juego. El mismo que lo había visto usar 1000 veces. El gemelo del que yo ya cargaba conmigo. Y una carta escrita con su letra precisa de dibujante. Escribió esto 14 meses antes de morir, dijo Ruth en voz baja. Le pidió a tu madre que te lo entregara. Ella me lo devolvió la primavera pasada, sin abrirlo, y me pidió que lo mantuviera sellado. Leí la carta 2 veces. Walter quería dejarme su antiguo taller de maquinaria, el edificio de bloques detrás del motel original, el lugar donde me enseñó a medir. Y algo más. Un 12% de participación en una pequeña empresa de componentes estructurales que él había financiado en secreto años atrás. Una empresa que, según la carta, había licenciado ese soporte de amortiguación que yo había dibujado en la preparatoria y luego olvidado por completo. Mi patente. La que había registrado como estudiante sin dinero y que después dejé en el pasado. ¿Eso ha estado generando ingresos?, pregunté. La comisura de la boca de Ruth se movió apenas. Durante unos 6 años. Así que esto es lo que quiero que te quedes grabado, como yo me quedé con esos compases en aquella oficina hasta que el metal se calentó en mi mano. Mi abuelo me había dejado un taller, una participación en una empresa y una parte de mi propia inteligencia adolescente. Y mi madre lo había ocultado todo, encerrado en el cajón de una abogada durante casi un año. No le conté a Owen las cifras de inmediato. Quería entenderlas primero, como se entiende una estructura antes de confiar en ella. El apellido Porter había cerrado todas las puertas importantes del estado. Pero resultó que las puertas que yo realmente quería nunca las había necesitado. Un puerto deportivo necesitaba evaluar un muelle en mal estado. Un colegio comunitario quería calcular la carga de techo de su gimnasio antiguo. Un desarrollador pequeño del condado vecino me contrató un martes y el viernes ya me había recomendado a 2 más. Trabajo real, bien hecho, que viaja de boca en boca de una forma que ningún apellido puede comprar. Luego manejé hasta el viejo taller de Walter. Lo abrí por primera vez en años y me quedé ahí, en la penumbra fresca, con el olor a aceite de corte todavía impregnado en las paredes. Sus herramientas seguían en el mismo lugar. Llamé a la empresa de componentes que él había financiado, me presenté como la ingeniera detrás del soporte de amortiguación, y escuché, un poco en shock. Mientras un hombre educado me explicaba cuántos puentes y estructuras de estacionamiento usaban ahora ese diseño olvidado de mi preparatoria. Y lo que significaba ese 12% acumulado durante 6 años de ganancia. No era una fortuna según el criterio de mi padre. Pero para mí era algo mejor. Era libertad construida con mi propia mente, la misma que mi familia había llamado pasatiempo durante 30 años. Y había estado ganando dinero en silencio todo el tiempo que ellos decidían que yo no valía nada. Resulta, le dije a Owen esa noche, que lo que ellos llamaban un desperdicio ha estado ganando dinero a sus espaldas durante años. Él sonrió, esa sonrisa lenta. Entonces no necesitabas que te salvaran. Nunca lo necesité, respondí. Y lo curioso fue que, al decirlo en voz alta, me di cuenta de que siempre había sido verdad. La historia apareció en la prensa financiera durante todo el mes, y ni siquiera mi padre pudo mantenerla fuera de las páginas de negocios.
Porter Resorts estaba a punto de inaugurar su proyecto insignia, un complejo multimillonario en la costa, y todo el concepto dependía de una sola promesa impresa en los folletos. Vuelo privado directo a tu suite. Sin terminal. Sin espera. Ese nivel de comodidad solo existe para quienes pagan por no perder tiempo. Y esa promesa dependía de un solo socio exclusivo, la empresa que controlaría el aeródromo, la flota y toda la operación. El nombre que aparecía en cada artículo era Meridian Aviation Group. Lo leí como se lee una palabra familiar en un titular cualquiera de un hangar, sin imaginar lo que realmente significaba. ¿Algún arrepentimiento?, me preguntó, con la barbilla apoyada sobre mi cabeza. Ninguno. Ni por un segundo. ¿Ni siquiera el plano de asientos? Especialmente el plano de asientos. Se rió de verdad esta vez. Luego su rostro se volvió más serio, más silencioso. Cuando sea el momento correcto, dijo, te voy a contar todo sobre el trabajo. Todo. Me aparté un poco para mirarlo. ¿Por qué no ahora? Porque lo escucharías distinto ahora, respondió. Y porque quiero estar en un lugar que lo demuestre, no solo decirlo. Lo dejé pasar, porque confiaba en él. Y porque la música era buena, el pastel ya se había terminado, y por una noche nadie me estaba midiendo contra nadie. No tenía idea de que el lugar donde Owen quería estar cuando todo saliera a la luz sería un escenario frente a 500 personas. Y que el peor asiento del salón sería para el hombre que había pasado la tarde asignando todos los demás. 2 semanas después de la boda, me llamó una abogada que nunca había visto. Se llamaba Ruth Maddox, y había representado a mi abuelo Walter durante 30 años, hasta su muerte. Su oficina olía a papel viejo y cera de limón. Tu abuelo dejó instrucciones, dijo, deslizando un archivo delgado sobre el escritorio. Ciertas cosas solo pasarían a ti si te casabas con alguien elegido por ti, sin la aprobación de tu padre. Eso se activó hace 2 semanas. Dentro del expediente había un objeto envuelto en tela. Y lo reconocí incluso antes de abrirlo. Sus compases de latón. El buen juego. El mismo que lo había visto usar 1000 veces. El gemelo del que yo ya cargaba conmigo. Y una carta escrita con su letra precisa de dibujante. Escribió esto 14 meses antes de morir, dijo Ruth en voz baja. Le pidió a tu madre que te lo entregara. Ella me lo devolvió la primavera pasada, sin abrirlo, y me pidió que lo mantuviera sellado. Leí la carta 2 veces. Walter quería dejarme su antiguo taller de maquinaria, el edificio de bloques detrás del motel original, el lugar donde me enseñó a medir. Y algo más. Un 12% de participación en una pequeña empresa de componentes estructurales que él había financiado en secreto años atrás. Una empresa que, según la carta, había licenciado ese soporte de amortiguación que yo había dibujado en la preparatoria y luego olvidado por completo. Mi patente. La que había registrado como estudiante sin dinero y que después dejé en el pasado. ¿Eso ha estado generando ingresos?, pregunté. La comisura de la boca de Ruth se movió apenas. Durante unos 6 años. Así que esto es lo que quiero que te quedes grabado, como yo me quedé con esos compases en aquella oficina hasta que el metal se calentó en mi mano. Mi abuelo me había dejado un taller, una participación en una empresa y una parte de mi propia inteligencia adolescente. Y mi madre lo había ocultado todo, encerrado en el cajón de una abogada durante casi 1 año. No le conté a Owen las cifras de inmediato. Quería entenderlas primero, como se entiende una estructura antes de confiar en ella. El apellido Porter había cerrado todas las puertas importantes del estado. Pero resultó que las puertas que yo realmente quería nunca las había necesitado. Un puerto deportivo necesitaba evaluar un muelle en mal estado. Un colegio comunitario quería calcular la carga de techo de su gimnasio antiguo. Un desarrollador pequeño del condado vecino me contrató un martes y el viernes ya me había recomendado a 2 más. Trabajo real, bien hecho, que viaja de boca en boca de una forma que ningún apellido puede comprar. Luego manejé hasta el viejo taller de Walter. Lo abrí por primera vez en años y me quedé ahí, en la penumbra fresca, con el olor a aceite de corte todavía impregnado en las paredes. Sus herramientas seguían en el mismo lugar. Llamé a la empresa de componentes que él había financiado,
me presenté como la ingeniera detrás del soporte de amortiguación, y escuché, un poco en shock, mientras un hombre educado me explicaba cuántos puentes y estructuras de estacionamiento usaban ahora ese diseño olvidado de mi preparatoria. Y lo que significaba ese 12% acumulado durante 6 años de ganancia. No era una fortuna según el criterio de mi padre. Pero para mí era algo mejor. Era libertad construida con mi propia mente, la misma que mi familia había llamado pasatiempo durante 30 años. Y había estado ganando dinero en silencio todo el tiempo que ellos decidían que yo no valía nada. Resulta, le dije a Owen esa noche, que lo que ellos llamaban un desperdicio ha estado ganando dinero a sus espaldas durante años. Él sonrió, esa sonrisa lenta. Entonces no necesitabas que te salvaran. Nunca lo necesité, respondí. Y lo curioso fue que, al decirlo en voz alta, me di cuenta de que siempre había sido verdad. La historia apareció en la prensa financiera durante todo el mes, y ni siquiera mi padre pudo mantenerla fuera de las páginas de negocios. Porter Resorts estaba a punto de inaugurar su proyecto insignia, un complejo multimillonario en la costa, y todo el concepto dependía de una sola promesa impresa en los folletos. Vuelo privado directo a tu suite. Sin terminal. Sin espera. Ese nivel de comodidad solo existe para quienes pagan por no perder tiempo. Y esa promesa dependía de un solo socio exclusivo, la empresa que controlaría el aeródromo, la flota y toda la operación. El nombre que aparecía en cada artículo era Meridian Aviation Group. Lo leí como se lee una palabra familiar en un titular cualquiera de un hangar, sin imaginar lo que realmente significaba. Y debajo de ese detalle estaba lo que todos los reporteros rodeaban con marcador rojo. Mi padre había estado persiguiendo la firma de Meridian durante casi 2 años, cortejando a un presidente tan reservado que ninguno de ellos lo había visto cara a cara. El contrato estaba, según decían, a días de cerrarse. Y sin ese contrato, el proyecto insignia no podía cumplir la única promesa que ya había vendido a una lista de espera de multimillonarios. Esa noche, Owen entró desde el porche y, a lo lejos, en el campo de vuelo, un jet comenzó a encender motores. Ese zumbido ascendente que yo había aprendido a amar desde el día en que lo conocí. El sonido y el nombre se rozaron en mi mente por medio segundo, pero los dejé separarse otra vez porque la idea era demasiado grande para sostenerla. ¿Día largo?, le pregunté. Un par de contratos, dijo, colgando las llaves. Uno grande que por fin está llegando a su punto final. Le dije que había estado leyendo sobre el resort de mi padre, sobre el socio de aviación que no lograba cerrar. Owen sirvió 2 vasos de agua. Ah, sí, dijo con calma. Y cambió el tema. Y yo lo dejé, porque todavía no sabía hacer las sumas correctas. Aquí es donde todo se vuelve interesante. Mi padre pasó 2 años persiguiendo a un socio al que nunca le permitieron conocer, mientras ese mismo socio desayunaba en mi mesa de cocina y se lavaba las manos con olor a combustible de avión en mi fregadero. Si alguna vez has visto a un hombre arrogante caminar directo hacia la pared que él mismo construyó, quédate aquí. Porque lo que viene es inevitable. El domingo siguiente, Owen me sentó en el porche. 2 cafés y un silencio largo antes de hablar. Necesito decirte algo, dijo. Y necesito hacerlo bien porque nunca había tenido que hacerlo. Esperé. El hangar es real, dijo. Arreglo motores porque me mantiene honesto y es el único lugar donde mi mente se calla. Hizo una pausa. Pero no es todo lo que hago. Ya me lo imaginaba, dije. Y casi sonrió. No soy pobre, Fam. Soy lo contrario de pobre, en una forma difícil de explicar en una conversación como esta. Giró la taza entre sus manos. Construí una empresa a partir de un solo fuselaje y un contrato de renta que no podía pagar. Creció. Creció mucho. Y en algún punto dejé de permitir que me fotografiaran el rostro, porque en el momento en que la gente sabe lo que vales, deja de decirte la verdad y empieza a venderte una versión de sí misma. Me miró. Necesitaba saber que alguien podía amarme antes de hacer los números. Y tú lo hiciste. Amaste a un mecánico. ¿Tienes idea de lo que eso vale para alguien como yo? Pensé en las llamadas tardías. En los pilotos que cambiaban la postura al verlo.
en la portada de la revista con la mano enguantada sobre la turbina. Piezas que yo había ignorado porque el rompecabezas era demasiado grande para nuestra cocina pequeña. ¿Me vas a decir el nombre de tu empresa?, pregunté. No todavía, dijo. Quiero que lo veas, no que lo escuches. En 6 semanas hay un evento. Quiero que entres conmigo. Entenderás todo cuando crucemos esa puerta. Sacó un sobre de su saco y lo puso sobre la mesa entre nosotros. Cartulina gruesa, crema, con letras doradas. La invitación era para una inauguración. Y el anfitrión, abajo del todo, no era Porter Resorts. Era el socio de aviación que mi padre llevaba 2 años rogando conocer. Nunca te mentí sobre quién soy, dijo Owen en voz baja. Solo no te puse un precio encima. Esa noche no dormí. Me quedé acostada escuchando su respiración mientras hacía las matemáticas que había evitado durante meses. A las 2 de la mañana me levanté, abrí la computadora y busqué el nombre de la invitación. Meridian Aviation Group. Fundador. Presidente. Los resultados eran siempre los mismos. Reclusivo. Privado. Nunca aparece en público. Un perfil lo llamaba el multimillonario que aún ajusta sus propios motores. Y ahí estaba otra vez. La foto de una mano con guantes sobre una turbina. Sin rostro. Solo una mano que yo había visto hacer exactamente eso en un hangar que olía a hogar. Me quedé completamente quieta. El overall de Tidewater, que ahora una búsqueda me decía que era una subsidiaria de Meridian. Los pilotos. La forma en que se enderezaban cuando él pasaba. El consejo. Las llamadas que cortaba con una sola frase. Un hombre no reprograma el mantenimiento de una aerolínea con tanta naturalidad a menos que esa aerolínea, en algún nivel real, le pertenezca. Pensé en mi padre, en su oficina de vidrio, 2 años persiguiendo una firma. Sin saber jamás el rostro del hombre al que le rogaba. Y empecé a reír en silencio en la oscuridad. No de dolor. Sino de esa risa que aparece cuando una estructura enorme, imposible de ver antes, finalmente encaja en su forma obvia. Mi esposo era el presidente. Mi padre había pasado 2 años de la forma más cara posible de arrodillarse, suplicándole al mismo hombre al que llamó mancha de grasa en mi boda. Cerré la laptop. No desperté a Owen. Me quedé con eso hasta que el cielo se volvió gris. Y a lo lejos, sobre el campo de vuelo, otro jet encendió motores. Ese ascenso suave. Y por primera vez, ya no sonó como música. Sonaba como una cuenta regresiva. Mi familia, al sentir que la inauguración de su proyecto insignia se acercaba y que era su oportunidad de limpiar la imagen antes de que llegaran las cámaras, hizo su último movimiento coordinado. Preston Vance, todavía resentido por haber sido reemplazado por un mecánico, empezó una campaña silenciosa en los círculos correctos. Ese tipo de campaña que viaja en servilletas de cóctel. Decía que Owen era un cazafortunas, un mecánico oportunista que había tenido suerte al casarse conmigo. Era una mentira elegante. Y tenía exactamente el objetivo equivocado, aunque Preston todavía no lo sabía. Brooke, fiel a su costumbre de convertir todo en contenido, republicó los videos viejos de la boda con nuevos comentarios, explotando el discurso de mi padre para conseguir risas de una audiencia que crecía cada día. Sin darse cuenta, estaba distribuyendo el mismo clip que pronto destruiría el buen nombre de su familia. Pero así son las personas que graban todo. Nunca imaginan que el material puede volverse en su contra. Y mi madre llamó, dulce como miel derramada, para decirme que todavía había tiempo. Que tu padre no ha cambiado formalmente el testamento, dijo. Si vuelves antes de la inauguración, antes de la prensa, podemos dejar todo esto atrás. La gente está hablando, Fontaine. No me preguntó si era feliz. No mencionó la carta de mi abuelo que había escondido durante 1 año. Solo dijo que la gente está hablando, que las cámaras vienen, y que yo era una mancha que querían limpiar antes de las fotografías. Sostuve el teléfono y sentí el tirón de siempre, esos 28 años de querer que ella me eligiera. Y luego se soltó. Porque por fin entendí que nunca había sido una elección que ella pudiera hacer. Estaré en la inauguración, mamá, dije,
pero no de la forma que crees. Ella lo tomó como un sí. Como una hija regresando al redil. Y colgó satisfecha. Y la dejé. Porque hay personas que solo escuchan la versión de ti que les conviene, y no tiene sentido corregirlas antes de que llegue la prueba. Y aquí viene la parte de la que más orgullosa estoy, y no tiene nada que ver con mi esposo. Días después de esa llamada, mi firma recibió un correo que me hizo dejar el café sobre la mesa. El contratista general del proyecto Insignia necesitaba un ingeniero estructural responsable para firmar el pabellón sobre el agua. Esa estructura de vidrio envoladizo sobre el mar que aparecía en todas las fotos promocionales. Y un colega me recomendó por nombre, sin saber ni importar que el proyecto era de mi padre. Conduje hasta el sitio, recorrí la estructura de acero, y encontré 2 detalles de conexión que no podía aprobar sin corregir. Eso significaba que el espacio más fotografiado del sueño multimillonario de mi padre no podía abrir legalmente hasta que mi firma estuviera en los planos. Y mi firma no iba en nada que no hubiera verificado personalmente. Piénsalo. La hija a la que había borrado tenía la única firma sin la cual su inauguración no podía ocurrir. Y se la había ganado con una licencia que él se negó a pagar. Y quiero ser clara con lo que hice con eso, porque ahí está el punto. No lo usé como amenaza. No lo convertí en arma. Hice el trabajo correctamente, como me enseñó Walter, y firmé solo lo que era seguro. Porque soy ingeniera antes que hija de alguien. Y un edificio no se preocupa por tus problemas familiares cuando sostiene personas a 12 metros sobre el agua. Pero entraría a esa inauguración no como la hija expulsada entrando del brazo de su esposo. Entraría como la ingeniera cuyo nombre estaba en los cálculos de carga de la sala donde todos brindarían con champaña. No voy como esposa de nadie, le dije a Owen esa noche. Voy como la persona que certificó que ese edificio no se va a caer al mar. Él me miró en silencio largo, y luego asintió despacio, como lo hacía cuando algo le daba suficiente orgullo como para que las palabras sobraran. La noche antes de la inauguración tuvimos la única pelea real de nuestro matrimonio, y fue silenciosa. Debiste decírmelo antes, le dije. Lo sé. Lo perseguían desde hace 2 años. Y tú lo dejaste. Dejé que el negocio decidiera con quién trabaja, respondió. Tu padre recibió la misma respuesta que recibe cualquiera que trata a la gente como inventario. Solo que él nunca supo que era yo quien la daba. Estaba enojada, y debajo de eso había algo más difícil de admitir. La sensación de haber sido manejada, aunque fuera con cuidado. Hay una diferencia, dije, entre protegerte y mantenerme en la oscuridad. Sí, respondió él. Y no se defendió. Y eso fue lo único que realmente logró calmarme. Oculté lo que tenía. Nunca oculté lo que sentía. Si eso no es suficiente, dímelo ahora. Era suficiente. Lo sabía. Como se sabe que una estructura es sólida, no por intuición, sino por verificación. Temaru, dije, no lo humillamos. Él levantó una ceja. Lo digo en serio. No lo hacemos espectáculo. No lo convertimos en venganza. Entonces, ¿qué hacemos? Solo dejamos de escondernos, dije. Dejamos que la verdad se levante en una sala llena de gente y hable por sí sola. Eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Hubo un silencio. Luego extendió la mano y giró entre sus dedos los compases de mi abuelo, el par gastado que yo todavía guardaba junto a la cama. Walter te habría caído bien esta noche, dijo él. Walter, respondí, te habría caído bien a ti, punto. Él también empezó como mecánico. Owen sonrió con suavidad, y dejamos que la pelea se disolviera en la oscuridad. Yo me quedé despierta mucho tiempo, imaginando la cara de mi padre cuando el presidente al que había estado rogando durante 2 años entrara a la luz. Y me hice una promesa. Cualquier cosa que sintiera en ese momento, la sentiría en silencio, porque el que más grita en una sala siempre es el que está perdiendo. El proyecto Insignia era impresionante, tenía que admitirlo. Lo habían construido dentro de la duna, como si flotara. El pabellón sobre el agua, mi pabellón, brillaba sobre el mar oscuro como una lámpara encendida. 500 invitados, un gobernador, inversionistas con fundaciones propias, reporteros con credenciales sujetas a seda.
Y cerca de la entrada, como siempre, un plano de asientos. Porque mi padre no podía organizar nada sin asignar jerarquías. Lo revisé como había revisado el de mi boda, y me detuve en una línea en el centro del salón. Mesa del presidente, Meridian Aviation Group. 4 sillas vacías, reservadas para el hombre que mi padre aún creía que por fin conocería esa noche. La mano de Owen estaba firme en mi espalda. Yo vestía de negro, líneas limpias, sin disculpas. Y los compases de latón iban en mi bolsa pequeña, porque ya no iba a ningún lugar importante sin ellos. Mi padre nos vio desde el otro lado del salón y se acercó rápido, ya sonriendo, esa sonrisa que usaba para cerrar tratos. Y entonces entendí algo extraño. Él pensaba que mi madre tenía razón, que yo había regresado, que la hija expulsada había vuelto justo a tiempo para las fotografías. Fontaine, dijo con calidez, para que los demás lo escucharan. Me alegra que hayas entrado en razón. Miró a Owen con una cortesía apenas suficiente. Me sorprende que dejaran pasar a tu esposo por el ballet. Owen no respondió. Solo sostuvo esa media sonrisa paciente. Arriba, por los altavoces, comenzó a crecer el sonido de una turbina encendiéndose. El inicio del evento. Ese ascenso que ya conocía de memoria. Las luces bajaron. El maestro de ceremonias se acercó al micrófono. Y dijo la frase que mi padre había esperado 2 años escuchar. Esta noche, por primera vez, el presidente de Meridian Aviation Group aparecerá en persona. Mi padre giró hacia el escenario con la cara hambrienta de un hombre a punto de conocer al socio que haría realidad su proyecto más importante. Las pantallas detrás del podio se encendieron. Una sola línea apareció en blanco limpio. Meridian Aviation Group, fundador y presidente. El sonido de la turbina llegó a su punto máximo. Y se cortó. Silencio. Owen soltó mi mano. Me miró una vez. Y en esa mirada entendí todo. Luego caminó hacia el escenario. Vi la cara de mi padre hacer algo que había esperado toda mi vida y había dejado de creer posible. No se rompió. Se vació. El color se le fue del rostro como si alguien drenara el agua de un vaso. La copa de champaña se le inclinó entre los dedos y ni siquiera se dio cuenta de que se derramaba por su manga. Mi madre se llevó la mano a la boca. Brooke, que siempre graba todo, bajó el teléfono por primera vez en su vida adulta y solo miró. 500 personas se levantaron al mismo tiempo. Aplausos. Para el hombre invisible que por fin había aparecido. Y en medio de todo ese ruido, mi padre se quedó quieto. Solo. Incapaz de moverse. Porque la supuesta mancha de grasa que había despreciado en mi boda estaba bajo los reflectores como el hombre más poderoso de la industria. Y la hija a la que borró lo estaba mirando desde el suelo, tranquila. El maestro de ceremonias habló de nuevo. Demos la bienvenida al hombre que nunca muestra su rostro. Owen Hall. Y Owen, mi esposo, el mecánico del hangar que olía a hogar, miró el salón que sostenía la ruina de la certeza de mi padre. Y comenzó a hablar. Su discurso fue breve, preciso, completamente profesional. Habló de los equipos que realmente trabajan, de las manos que sostienen todo lo que vuela, de las personas detrás de cada motor. No mencionó a mi familia. Y eso fue lo más devastador de todo. Cuando bajó del escenario, el salón se volcó hacia él. Inversionistas, un asistente del senador, editores de revistas. Todos intentando alcanzarlo como si lo hubieran estado esperando durante años. Mi padre llegó primero. Porque la desesperación siempre es más rápida. Owen, dijo, extendiendo la mano. Esto es maravilloso. Siempre le dije a Fontaine que tenía un gusto impecable. Owen no tomó la mano. Sobre la asociación, insistió mi padre. El proyecto. Nuestros 2 años de conversaciones. Ahora que somos, familia. Hizo un gesto amplio, inseguro. Podemos cerrar los términos esta noche. Owen miró la mano extendida. Luego miró el rostro de mi padre. Y respondió con una voz lo suficientemente firme para llegar a todos. He recibido su propuesta, señor Porter, dijo, hace meses. Yo lo rechacé.
¿Pero por qué? Es el trato obvio. Porque Meridian no se asocia con personas que tratan a su familia como inventario descartable frente a una audiencia. Lo dijo sin enojo. Y eso lo volvió peor. Detrás de él, en el caballete que mi padre había insistido en colocar, estaba la mesa del presidente. Y ahí, en una tarjeta pequeña y limpia, estaba el nombre de Owen. 4 sillas vacías. Esperando toda la noche al hombre al que mi padre había llamado una mancha. Y aquí está la parte medible. La parte que convirtió la humillación en un ajuste de cuentas. Sin Meridian, no había vuelos privados a las suites. No había flota. No había operación aérea. Mi padre había vendido esa experiencia a una lista de espera de los más ricos del país. Y ahora tenía un edificio de $1.000 millones, sin nada que lo conectara al aire. Tuviste la oportunidad de recibirme, dijo Owen. Elegiste un micrófono. Mi padre dejó de mirarlo y me miró a mí. Y la calidez de negocio desapareció. Regresó la furia antigua. Esa que usaba para llenar cualquier sala. Tú hiciste esto, dijo con la voz baja, temblando. Lo planeaste. Me dejaste subir aquí, su voz subió. Las cabezas comenzaron a girar. Humillaste a tu propio padre frente a 500 personas. Ese era el momento para el que toda mi vida parecía haberse estado preparando. Y me prometí algo. Lo iba a enfrentar en silencio. Porque el que más grita en una sala siempre es el que está perdiendo. Y esta vez no iba a ser yo. Abrí mi bolsa pequeña. Saqué los compases de latón de mi abuelo. Lisos por 40 años de uso. Y los levanté bajo la luz. ¿Sabes qué es esto, papá? Él los miró sin entender. Eran de Walter. Tu padre. El hombre que empezó todo lo que tienes en un taller lleno de grasa en las manos. Su mandíbula se tensó. Tú te pusiste de pie en mi boda y dijiste que los porter no se casan con mecánicos. Giré los compases entre los dedos. El primer porter que realmente importó fue un mecánico. Pasaste toda tu vida fingiendo que no era su hijo. El salón estaba en silencio absoluto. Una grabadora de un reportero seguía encendida. Mi madre ya no actuaba. Estaba pálida. Real. Dijiste sin herencia, continué, tranquila. Perfecto. Yo nunca iba a heredar a un padre. Iba a superarte. Y entonces, porque era verdad, y porque necesitaba escucharlo de la hija que él había llamado decorativa, lo dije. Por cierto, añadí, el pabellón sobre el agua que vas a fotografiar esta noche no puede abrir legalmente sin mi firma de ingeniería. Lo firmé esta tarde. De nada. Hago buen trabajo. Siempre lo hice. El impacto se movió más rápido de lo que cualquier equipo de prensa de mi padre podía controlar. Para cuando los ballet empezaron a traer autos, el video antiguo de la boda de Brooke ya estaba circulando otra vez. Pero ahora con contexto. El hombre que llamó a su yerno una mancha de grasa. Era el mismo que había estado rogando la firma de ese hombre durante años. Internet hizo lo suyo. 2 inversionistas de mi padre se retiraron temprano. Uno murmuró al pasar. Gerald, tendremos que revisar los términos. El fotógrafo del gobernador fue redirigido lejos de la familia. Encontré a Owen cerca de los ventanales del pabellón que yo había certificado. El mar brillaba debajo del vidrio. Y él no celebró. Porque él no era así. ¿Estás bien?, preguntó. Pensé en los 28 años. Las tarjetas canceladas. La carta escondida. La sala diseñada para verme caer. Estoy mejor que bien, dije. Y lo sentí de verdad. Me acerqué a él. Y le dije en voz baja, solo para nosotros, las mismas 4 palabras que él había dicho en nuestra boda cuando no tenía nada que mi padre respetara. No lo necesitamos. Pero ahora no era defensa. Era un hecho. El único que importaba. Porque en algún punto de los últimos 6 meses, la matemática había terminado de cerrarse. El 12% de mi abuelo. Mi patente olvidada generando ingresos durante 6 años.
mi firma creciendo por trabajo real y boca a boca. Yo ya era independiente antes de saber quién era Owen. Y eso, más que cualquier revelación en un escenario, era algo que mi padre nunca podría quitarme. Porque nunca me lo dio. Y no puedes quitar lo que nunca tuviste el valor de otorgar. Mi madre me alcanzó en el guardarropa. Y su actuación ya estaba lista. Fontaine, cariño, tienes que entender, yo siempre estuve de tu lado. Quise hablar en la boda, pero tu padre, ya sabes cómo es. Tenía que protegerte. La interrumpí. Tú tenías que protegerte. Parpadeó. No levanté la voz. Me lo había prometido. Ruth Maddox me dio la carta de Walter, mamá. La que encerraste durante un año. El taller, la empresa, todo eso. Hiciste que yo no supiera la última voluntad de mi abuelo porque te convenía que dependiera de la aprobación de papá. Su boca se abrió y se cerró, sin encontrar palabras. Siempre decías, no me obligues a elegir, Fontaine. Sostuve su mirada. Ya elegiste el día que encerraste esa carta en un cajón. No tenía respuesta para eso. Y por primera vez en años, no dijo nada. Y ese silencio, por fin, fue lo más honesto que había hecho en mucho tiempo. Brooke se acercó después. El rímel corrido de verdad. Y, para mi sorpresa, ya no había burla en su rostro. Yo no sabía lo de la carta, dijo. Y, estoy cansada, Fabn. He sido la buena tanto tiempo que ya no sé quién soy sin eso. Era lo más cercano a verdad que alguna vez me había dado. Y lo sentí. El impulso viejo. El deseo de tener una hermana. Pero una verdad a medias al final del camino no borra la cámara que sostuvo en mi boda. Te creo cansada, le dije con calma. Incluso puedo perdonarte. Pero no voy a volver a darte la verdad para que la filmes. Ella asintió. No discutió. Y detrás de nosotros, mi padre estaba aprendiendo en tiempo real lo que cuesta pasar una vida confundiendo el valor de una persona con su precio. El proyecto Insignia abrió 2 meses tarde. Sin la promesa de aviación privada que lo había sostenido desde el inicio. Y la lista de espera de multimillonarios encontró otras costas. Porter Resort sobrevivió. Mi padre era demasiado rico y demasiado terco para caer por completo. Pero su consejo empezó a hacerle preguntas que nunca antes le habían hecho. Y las respuestas estaban en video. Un hombre que durante 30 años había sido la voz más fuerte en cualquier sala, de pronto empezó a entrar en salas donde el silencio llegaba antes que él. Yo seguí trabajando. Mi firma creció. Primero 2 ingenieros. Luego un tercero. Owen todavía va al hangar los fines de semana. Y siempre regresa con ese olor a día real, el mismo que tenía cuando lo conocí. Una tarde, casi al atardecer, mi padre llegó solo a nuestra casa pequeña. Sin chofer. Sin reloj caro. Sin guión. Se quedó en el porche. Más pequeño de lo que nunca lo había visto. «Puedo», empezó. La voz se le quebró. «¿Puedo pedirte perdón?» Lo dejé estar ahí un momento. Sin crueldad. Solo verdad. No necesito una disculpa, papá, dije. La necesitaba hace mucho, y no la tenías entonces. Asintió. Aceptando eso. Lo que necesito ahora, continué, es que el siguiente año valga más que esta frase. Miró el campo. La luz cayendo. La hija que intentó borrar, de pie en una casa que construyó sin él. No sé cómo hacer eso, admitió. Y fue lo primero verdadero que dijo en décadas. Entonces aprende, respondí. Con las manos. Como te enseñó tu padre, antes de que decidieras que eras mejor que tu origen. No le cerré la puerta. Pero tampoco la abrí del todo. La dejé en su lugar. Clara. Honesta. Con condiciones. Podía estar en mi vida como padre, si aprendía a hacerlo. Pero nunca más como el hombre que sostenía el dinero y lo llamaba amor. No hubo reconciliación perfecta. No hubo cena mágica donde todo se borrara en una noche. Porque lo real no se repara así. Y yo soy ingeniera.
No confío en lo que se pega demasiado rápido. Mi madre ahora escribe notas cuidadosas, midiendo la distancia. Brooke y yo a veces hablamos por mensaje. Cosas simples. Dos personas aprendiendo a ser hermanas sin público. Y mi padre aparece algunos domingos. Se sienta en el viejo taller de Walter mientras yo trabajo. Casi siempre en silencio. Observando mis manos. Y de vez en cuando pregunta qué hace una herramienta. Y yo le explico. Y él escucha. Algo que nunca hizo cuando yo era la hija que intentaba arreglar. No es un cuento de hadas. Es mejor. Es verdad. Preparada lentamente por personas dispuestas a hacerlo sin testigos y sin cobrarlo. Hoy puedes encontrarme la mayoría de las tardes en el taller de mi abuelo. El que mi madre intentó ocultarme. El que tuve que casarme con un mecánico para heredar. Los compases de latón de Walter están ahora en la pared sobre mi mesa de trabajo. Los dos pares. El suyo y el mío. Atrapan la última luz del día. Owen está en el campo. Y puedo escuchar un jet encender motores a lo lejos, sobre el agua. Ese zumbido que alguna vez fue música. Luego fue una cuenta regresiva. Y ahora solo suena como mi esposo volviendo a casa. Mi padre me llamó decorativa. Mi madre me llamó un problema que había que controlar. Estaban usando la herramienta equivocada todo el tiempo. Y aquí está la única lección que te dejo. La que Walter puso en mis manos antes de que nadie más pudiera tocarla. La herencia es lo que te entregan. Pero el valor es lo que construyes cuando no te dan nada. Y nadie puede desheredarte de lo que tú mismo construiste. Esa es mi historia. Una tarjeta cancelada. Un hangar prestado. Una carta sellada. Y un nombre que por fin dejé de necesitar. Si esto te recordó que tu valor nunca dependió de nadie más, tómalo como señal para construir algo hoy con tus propias manos. Compártelo con alguien que lo necesite. Y nos vemos en el siguiente.